El aire de la noche se había vuelto una manta pesada de humedad y olor a asfalto mojado. Desde el asiento trasero, la calle me pareció una cinta interminable, oscura y sin fin, iluminada solo por el brillo enfermizo de las farolas. Mi cabeza giraba y las luces de la ciudad se difuminaban en líneas borrosas. No era la primera vez que tomaba ese camino, pero hoy algo era distinto. Un escalofrío me recorrió la espalda al pasar por debajo del viejo puente peatonal que cruzaba la autopista. Y fue allí, en un destello de luz y sombra, donde mis ojos se posaron sobre ella, una cabeza incorpórea que yacía en el pavimento. No tenía cuerpo, ni cuello, ni ninguna marca que delatara que alguna vez lo tuvo. Simplemente estaba ahí, en el asfalto. La luz de la farola la bañaba en un color sepia, casi amarillo. Parecía mirar hacia arriba, con los ojos vacíos, como si buscara algo en el cielo nocturno. Por un instante pensé que solo era un reflejo de mi mente, un truco de la luz, pero la imagen se había grabado en mi retina. Mi corazón latió con tanta fuerza que sentía como cada latido resonaba en mis oídos. El coche continuó su camino y la cabeza desapareció de mi vista, pero no de mi mente. Me quedé en silencio, inmóvil. La voz del conductor preguntando si estaba bien me sacó de mi trance. No pude responderle. Sabía que no estaba bien. Al día siguiente, en la oficina, no pude quitarme esa imagen de la cabeza, del pavimento de la cabeza. Mi compañero de trabajo, con quien compartía cubículo, estaba extrañamente callado. Su rostro pálido y sus ojos rojos me hicieron pensar que no había dormido en días. Con la voz quebrada, me contó que la noche anterior su hermano había muerto en un accidente de moto. La noticia me golpeó como un rayo. Mi mente corrió de vuelta a la carretera, a la noche húmeda, al viejo puente y a la cabeza en el pavimento. Me atreví a preguntarle a mi compañero dónde había sido el accidente. El temblor en su voz se hizo más evidente cuando respondió que había sido justo bajo el puente peatonal en la autopista. El mundo se detuvo. El sonido de los teclados, las conversaciones lejanas, todo se desvaneció. No podía respirar. Un sudor frío me recorrió el cuerpo. Las náuseas subieron por mi garganta. La cabeza incorpórea que había visto, la cabeza sin cuerpo, la cabeza que yacía en el pavimento, había sido la cabeza de su hermano. La sangre se heló en mis venas. La realidad se había distorsionado, se había retorcido y me había arrastrado a un lugar donde los muertos se manifiestan en la carretera. Ahora, cada noche cuando regreso a casa, evito esa autopista. Dudo si lo que vi fue un fantasma, una advertencia, o simplemente mi mente jugando una mala pasada. Pero el miedo sigue ahí, vivo y palpitante, un recordatorio de que algunas cosas no tienen explicación. Aún puedo ver esa imagen en mi mente, unos ojos vacíos mirando hacia el cielo, un eco de la tragedia, una cabeza en el pavimento. Después de eso, ya no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen regresaba, vívida y aterradora. La cabeza incorpórea, sus ojos vacíos, el asfalto sucio. Me levantaba empapado en sudor, el corazón latiendo descontroladamente, convencido de que estaba perdiendo la cordura. La línea entre lo que había visto y lo que mi mente había inventado se había borrado por completo. Empecé a obsesionarme con el puente, con la carretera. Evitaba ese camino, sí, pero mis pensamientos siempre regresaban a él. Una noche, la angustia me consumió por completo. Me levanté de la cama, me vestí, y antes de que pudiera arrepentirme, estaba en el coche. No sabía qué buscaba. Tal vez una explicación, tal vez solo quería confrontar mi miedo. Las calles estaban desiertas. El aire, denso y frío, me envolvía. Al acercarme al puente, el pánico se apoderó de mí. Un miedo tan profundo que me dolía el pecho. Frené bruscamente justo antes de pasar por debajo. Las luces de los faros iluminaron el asfalto. No había nada.
solo el gris de la carretera y las marcas de los neumáticos. Pero mi mente me traicionó. Mi cuerpo se tensó y de repente la vi. No en el pavimento, no con la luz de los faros, sino en la oscuridad que se extendía bajo el puente. La cabeza estaba allí, levitando, girando lentamente sobre su propio eje. Sus ojos seguían vacíos, pero esta vez sentí que me miraban a mí. Me miraban directamente, con una tristeza infinita que me caló hasta los huesos. El aire se hizo pesado. No podía respirar. Un zumbido agudo llenó mis oídos y el mundo a mi alrededor comenzó a desvanecerse en un remolino de colores borrosos. El terror se convirtió en una nueva sensación, en algo más profundo que un simple miedo. Era una desesperación sin fondo, la certeza de que no había escapatoria, que esa cabeza, esa manifestación de una tragedia, había encontrado una manera de conectarse conmigo. De alguna forma me sentía responsable, como si, por haberla visto, me hubiera atado a su destino. La cabeza dejó de girar y se inclinó, como si estuviera asintiendo, como si supiera que la había vuelto a encontrar. O peor aún, como si supiera que yo siempre la estuve buscando. Ahora, cuando conduzco de noche, ya no me asusta el tráfico, ni la oscuridad. Me asusta la quietud, el silencio, el momento en el que, en un destello de luz y sombra, puedo volver a verla. Porque sé, con una certeza helada, que no fue un truco de la luz, ni una alucinación. Fue una advertencia, una premonición. Y la única pregunta que me persigue es: ¿de quién es la cabeza que veré la próxima vez? Y la pregunta se respondió de la manera más cruel posible. Años pasaron. La imagen de la cabeza se volvió un espectro lejano, una pesadilla que se desvaneció con el tiempo, reemplazada por la rutina de la vida. Me casé, tuve una hija. La mudanza a otra ciudad ayudó. La distancia se sintió como un escudo. Pero el destino, o la locura, tenían otros planes. El correo de voz sonó a las 2 de la mañana. La voz al otro lado, quebrada y casi irreconocible, era de mi padre. Las palabras se sintieron como un golpe en el estómago. Tu madre, accidente. Las siguientes horas fueron una neblina de pánico y un viaje desesperado de regreso a casa. La autopista, la misma autopista. El pánico se apoderó de mí y el recuerdo de la cabeza me golpeó con la fuerza de un huracán. La misma autopista, el mismo puente, el mismo lugar. El coche había chocado contra la base del puente. No había testigos. Nadie sabía qué había pasado. Mi padre insistió en que no había sido su culpa, que él había visto justo antes de chocar, que estaba allí, que la había visto. La incertidumbre lo estaba carcomiendo. El dolor en sus ojos, la angustia en su voz. Me hablaba de la cara, de la visión, de la sensación de que no podía respirar. Y yo sabía a qué se refería. Él había visto. ¿Pero a quién había visto? La respuesta llegó días después, cuando mi hermana, con el rostro descompuesto, me mostró una foto antigua. Era una foto de mi madre de niña, en un columpio en el parque, riendo. Pero en la esquina superior, apenas visible, la sombra de un rostro flotaba, un rostro joven, lleno de vida. La encontré en un álbum viejo, en el sótano, me dijo, pero no sé de quién es. Y entonces la pieza faltante encajó. La cabeza incorpórea no era la de un hombre, sino la de una mujer que, ahora lo entendía, no estaba allí para mostrarme el futuro. Estaba allí para mostrarme su destino. Había estado allí desde el principio, en esa foto, en la autopista, en la vida de mi familia. El asfalto húmedo, el olor a gasolina y el brillo de las farolas. Y yo, que me había alejado de esa carretera, había regresado. Había regresado por ella, por el espectro de la mujer que ahora, finalmente, había reclamado lo que era suyo. Y entonces, la pesadilla se hizo realidad.
Ahora, cuando cierro los ojos, la veo en la autopista, levitando, y sé que no se irá. Que ella, la cabeza que no tiene cuerpo, siempre estará allí, siempre estará bajo el puente, siempre esperará. Y la pregunta que me torturaba ya no es ¿quién era ella? Ahora la pregunta es ¿a quién estoy esperando yo? No fue una premonición, fue una herencia. El peso de lo que había visto, de lo que ahora entendía que no era mío, se asentó sobre mí como una losa de plomo. Mi padre lo había visto, mi madre lo había visto, y yo lo había visto. No era una maldición ni un castigo, era algo que se pasaba de generación en generación. Como el color de ojos o la forma de la nariz, mi familia compartía el don de ver a los muertos. El detalle que lo hacía tan aterrador, el que me hacía temblar hasta la médula, era que no veíamos a cualquier muerto. Veíamos a nuestra familia, a los que pronto se irían. La imagen de la cabeza en el asfalto volvió con una claridad escalofriante. No era la cabeza de un hombre. La había distorsionado, la había disfrazado para que encajara en la historia de mi compañero de trabajo. Pero la verdad era tan simple y tan cruel. Aquella cabeza, con sus ojos vacíos y su expresión de infinita tristeza, era la de mi madre. La había visto levitando en la oscuridad, en la misma carretera en la que, años después, su cuerpo sería arrebatado de este mundo. Y ahora, con mi hija creciendo, el miedo ya no era por mí, era por ella. Una noche, mientras le leía un cuento antes de dormir, ella levantó la vista y me miró con una seriedad que no le correspondía a sus 6 años. «Papá», me dijo con la voz suave y clara, «hay una mujer en la ventana. Tiene el pelo como el de la abuela, pero no tiene cuerpo». El aire se cortó en mis pulmones. La sangre se me heló. Las palabras se quedaron atoradas en mi garganta. La pesadilla no solo había regresado, había encontrado un nuevo anfitrión. Mi hija la había visto. Y de repente, el terror no era un sentimiento, era un destino. La cabeza sin cuerpo, el asfalto mojado, la autopista, la maldición de mi familia. Ya no era una cuestión de si la vería de nuevo. Ahora la única pregunta que me torturaba era ¿a quién vería ella la próxima vez? Y lo que es peor, ¿a quién le tocaría verla? ¿A quién de nosotros le tocaría ser la cabeza en el pavimento?